Bueno, hoy en este bloque vamos a hablar de la estructura económica y social de la Unión Europea, y para esto nos hemos llamado el profesor Fernando Luengo Escalonilla. Él es profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid. Dirigió el grupo de investigación del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Estructura y Dinámicas Europeas. Fue profesor de las asignaturas de Economía Internacional, la Economía Española, la Unión Europea ante el desafío latinoamericano en la Universidad de St. Lawrence de Nueva York. Fue coordinador de la plataforma de economía crítica Econonuestra y del programa de televisión ECO, no emitido desde el público, y colabora regularmente con diferentes publicaciones periódicas, entre las cuales se puede destacar El Público, La Marea, Infolibre, El País, Alternativas Económicas, El Salto, Revista Papeles, ¿no? Y también coordina el dossier de Economistas sin Fronteras para Europa, ¿no? Tratando de la pandemia y crisis económicas. Buenos días, profesor. Buenos días. Es un placer, ¿no?, hablar contigo. La primera pregunta, ¿no?, que se hace en este momento es si usted cree que se ha ganado o se ha perdido relevancia el debate europeo. Bueno, el debate europeo para España siempre ha tenido una gran importancia, y para Europa. Pero para España ha sido fundamental porque de alguna manera nuestra homologación política, la consolidación de la democracia, la superación definitiva de la herencia franquista y también la consecución de más crecimiento, más modernización, más cohesión social, todo eso ha estado asociado a nuestra pertenencia a las comunidades europeas antes y ahora a la Unión Europea. Por lo tanto, para España siempre ha sido fundamental la integración en la Unión Europea. Y es fundamental también porque hay elementos muy importantes de la política económica que se deciden en Europa, porque nuestra pertenencia a las comunidades europeas y sobre todo al euro, a la zona euro, significa una cesión muy importante de soberanía. De modo que hay elementos centrales de la política económica, por ejemplo, la política monetaria o la política presupuestaria y, por supuesto, la política cambiaria, que ya no se deciden en instancias nacionales. Y desde esa perspectiva también ha ganado importancia el debate europeo. Y si nos situamos en el periodo actual, diría que ese debate es clave, porque de cómo se concrete y cómo se materialice la reflexión en Europa depende cómo se posicionarán los países, España y otros, ante la pandemia. Por lo tanto, yo diría que es fundamental. Muchos problemas muy importantes ahora se dirimen a escala europea e incluso a escala global. Y somos conscientes, y hay que ser conscientes de eso. Lo que ocurre en Europa y lo que ocurre en el mundo, en general, a nosotros nos afecta muy directamente. Por poner un ejemplo que yo creo que está en boca de todos, el cambio climático. Si nosotros no somos capaces de generar un debate europeo, incluso un debate global, es imposible, es simplemente imposible abordar de manera consistente el enorme desafío que supone el cambio climático y la degradación de los ecosistemas. Por eso yo diría, resumiendo, que sí, siempre ha tenido importancia para España históricamente, ¿no? Ha sido nuestro anclaje con la modernidad, de alguna manera. Siempre ha tenido importancia y ahora no es que sea importante, es que es decisivo. Lo que se decida, lo que se haga o lo que no se haga en Europa es simplemente crucial. ¿Y crees que esta discusión y las definiciones que se están haciendo desde la Unión Europea están en línea con los intereses, ¿no?, del país y con los intereses de la clase trabajadora o no? ¿Cómo usted ve esto? Bueno, ese tema, que luego lo podemos tratar más ampliamente, no se puede contestar en 3 palabras.
Hay que saber, en primer lugar, que elementos importantes de la política económica de un país no están transferidos a Europa. Por ejemplo, la política laboral o la política social. No están transferidos. Incluso la política presupuestaria está limitadamente transferida a Europa. Quiero decir que la Unión Europea pone unos límites, pone unas condiciones que, por cierto, ahora con la crisis han sido suspendidas provisionalmente. Esos objetivos en materia de déficit y de deuda, esos objetivos que consisten en que la deuda no puede superar el 60% del PIB y el déficit tampoco puede exceder el 3% del Producto Interior Bruto. Esas normas provisionalmente han sido suspendidas, pero eso supone una evidente transferencia de soberanía, aunque lo que es el contenido concreto de la política presupuestaria, en qué gasta el dinero o de dónde obtiene sus recursos cada gobierno, eso no está transferido. Eso forma parte de las competencias de cada país. Lo que sí está transferido, sí hay una cesión de soberanía total, es en materia de política monetaria y política cambiaria, donde ambas políticas se ejercen en Bruselas, se determinan a escala de la Unión Europea. Sobre las consecuencias de esas políticas para los países, para España y para, podríamos decir, los países del arco mediterráneo, hay un gran debate, porque hay una corriente de economistas que podríamos decir que opinan que eso finalmente es positivo, porque eso permite maximizar el crecimiento económico. Y otros países y otros economistas que consideramos que es un callejón sin salida, que ceder soberanía en esos ámbitos y sobre todo al mismo tiempo que en materia presupuestaria y en materia de política cambiaria y política monetaria se siga una política que corresponde a lo que podríamos denominar el ordoliberalismo alemán. Eso finalmente a los países menos avanzados económicamente no nos ha venido bien, no nos ha favorecido. No ha favorecido la transformación estructural de nuestras economías, la modernización productiva, la reindustrialización, la cohesión social, ¿no? Sobre esto, claro, habría que hablar mucho, pero esta es un poco mi opinión en líneas generales, es que hay que abrir un debate acerca de los efectos de esas políticas. Y yo no me apunto a quienes opinan que eso es bueno para todos, porque finalmente lo que puede ser bueno para Alemania, para Suecia, para Austria, para Bélgica, para Holanda, para Luxemburgo, lo que puede ser bueno para los países más desarrollados económicamente no es necesariamente bueno para Italia, para Grecia, para Portugal, para España. Entonces ahí hay un debate que es absolutamente fundamental, ¿no? Las políticas que han dominado en la Unión Europea, no solamente desde que se implantó el euro, sino las políticas que han dominado en Europa desde que en Europa triunfa por goleada la corriente neoliberal, ¿no? Desde los años 80 del pasado siglo, que Europa se decanta de una manera muy clara a favor del neoliberalismo y Europa renuncia a lo que podríamos decir que era un cierto equilibrio entre mercado e instituciones, ¿no? Esto es lo que diferenciaba de alguna manera el proyecto europeo de lo que podemos denominar en términos generales como globalización de los mercados. Ese equilibrio, porque la globalización de los mercados era mercado, sobre todo, con poca institucionalidad. Y Europa quiere ser, no sé, estoy mezclando muchas cosas, pero para que me entendáis, Europa quiere ser algo distinto, no quiere ser una réplica de la globalización, no quiere ser un punto y seguido en la globalización, quiere ser mercado, pero al mismo tiempo introducir elementos redistributivos, quiere meter institucionalidad en ese proceso liberalizador. Pues bien, ese cierto equilibrio, todo entre comillas, por supuesto, ese cierto equilibrio
que existió hasta los años 70, 80, se rompe a favor del mercado, porque se adoptan las políticas que podríamos denominar, en términos también muy generales, que se inspiran en el consenso de Washington, ¿no? Esas políticas que, digamos, levantan la bandera de mercado, privatización y apertura, ¿no? Ese triángulo se impone en Europa y se consolida definitivamente. Se consolida definitivamente con la implantación de la moneda única. Porque la moneda única representa básicamente eso. Representa el triunfo de la industria financiera, de las grandes corporaciones y de los países que tienen más potencial competitivo. Alemania y los países del área de influencia de Alemania. Pero en cualquier caso, la pregunta tuya abre un debate muy grande, que no está en absoluto cerrado, pero diría que hoy hay una opinión bastante extendida en el sentido de que esas políticas de ajuste salarial, de ajuste presupuestario, de disciplina, esas políticas nos han encerrado en un bucle, han sido especialmente perjudiciales para los países del sur y además han encerrado a las economías en un bucle, ¿no? Esa es mi opinión, en un bucle del cual es muy difícil salir. Ha sido muy difícil salir. Y incluso, diría más, hay instituciones como el Fondo Monetario Internacional que han criticado la rigidez de Bruselas en la aplicación de las políticas de austeridad presupuestaria en los tiempos del crack financiero, ¿no? El mensaje del Fondo Monetario Internacional ha sido: os habéis pasado 3 pueblos, os habéis pasado muchísimo, os habéis equivocado, porque esas políticas de rigor presupuestario han tenido un efecto muy contraproducente, han prolongado y han agravado la crisis económica. A partir de esto, ¿cuáles cree que son los pilares básicos para la construcción europea? Vamos a ver, los pilares básicos. Hay un principio fundamental, y es que la integración económica es un juego de suma positiva, ¿no? Donde todos ganan, ¿no? Que no es tan distinto de lo que se argumenta para defender la globalización. Más mercado y más integración económica permite maximizar y optimizar el crecimiento económico. Todos ganan, pero ganan más aquellas economías que se encuentran en un estadio más rezagado. Más integración económica permite que haya más crecimiento y, sobre todo, más crecimiento en los países que tienen estructuras económicas más rezagadas, más atrasadas. Por eso se ha defendido siempre, o uno de los argumentos era: ganará Alemania, por supuesto, pero ganará también, y a la postre ganará más, España, o Portugal, o Grecia, o Italia. Por lo tanto, ese es un principio básico. Y como antes decía, hay otro principio básico de la integración europea, y es que cediendo soberanía también hay una ganancia. La cesión parcial de soberanía en la política monetaria, en la política cambiaria y también en la política fiscal, ¿no? Esa cesión de soberanía también generará beneficios económicos porque permite ahorros y permite sumar sinergias. Este es un principio básico y es muy, muy importante lo que supone la unión monetaria. La unión monetaria se planteaba como un salto adelante enorme, porque se decía: se reducirán las comisiones, se reducirán el riesgo cambiario, el mercado permitirá que todos compitan en mejores condiciones, la transparencia en la formación de los precios, ¿no? Este es también un principio básico, y también se suponía que la unión monetaria era un paso hacia la unión política que no se ha conseguido, ¿no? Que se está todavía en ello, y es posible que no se llegue a un puerto, ¿no? En materia de unión política. Pero la idea es: demos pasos, primero unión aduanera, después mercado común,
después unión económica, después unión monetaria, demos paso hacia la integración cada vez mayor de los países. Este es el principio básico. Claro, también cabe un análisis un poco más matizado, ¿no? Si yo pienso en los comienzos del denominado proceso de construcción europea, también encuentro en esos comienzos los intereses de Estados Unidos, ¿no? Los intereses para encontrar un mercado, para tomar posiciones en un mercado y levantar un muro, entre comillas, un muro que frene las pretensiones supuestamente expansionistas de la Unión Soviética, consolidar a Alemania, debilitar las izquierdas que habían salido, o algunas izquierdas que habían salido muy potentes de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Italia y en Francia. También los intereses de los grupos empresariales europeos para consolidar un espacio económico que les permitiera crecer y hacer frente a las grandes empresas estadounidenses. Todo eso también estuvo en los comienzos de la Comisión Europea, en los comienzos de la integración europea. Y yo diría, antes lo mencionaba, que pilares básicos, un pilar muy importante es Alemania, ¿no? La alianza estratégica entre Francia y Alemania, ahora muy debilitada en el sentido de que se han impuesto los intereses germanos en la construcción europea, ¿no? La política presupuestaria mira al Bundesbank alemán, ¿no? De una manera muy firme. Se han terminado imponiendo los intereses de Alemania y de los países con mayor potencial competitivo, porque no hay que olvidar que cuando se eliminan las barreras, cuando se crea un espacio donde todo es mercado, quienes más tienen que ganar, quienes tienen todas las de ganar, son las grandes empresas y los países que tienen ese mayor potencial competitivo. Y un pilar muy importante de la integración europea, en mi opinión, es la industria financiera. La industria financiera, que ha modulado de alguna manera todo lo que es la integración económica. Por eso yo diría que hay elementos, digamos, formales, institucionales, pero detrás de esos elementos también hay intereses, ¿no? Las instituciones, detrás y delante y al lado de las instituciones, hay intereses de grupos económicos y de países, no de los grupos económicos. No sé, las grandes corporaciones. ¿Han ganado las grandes corporaciones con el proceso de integración? Mi contestación inequívoca es que sí. Han sido ganadoras claras del proceso de integración. Es muy interesante, por ejemplo, ver la red todopoderosa de lobbies de las grandes corporaciones en Bruselas y cerca de las instituciones comunitarias. Las corporaciones de la industria química, de la industria agroalimentaria, de las empresas digitales, de la industria farmacéutica, ¿no? Y la porosidad que hay entre esas corporaciones y las instituciones comunitarias. Y la enorme cantidad de reuniones, formales e informales, que tienen esos grupos, esos lobbies corporativos con las instituciones comunitarias. Todo eso es Europa. Europa no es solo el Banco Central Europeo, no es solo la Comisión Europea, no es solo el Consejo Europeo, no es solo la política presupuestaria, no es solo la política monetaria. Alrededor de esas instituciones están los intereses y las posiciones que de alguna manera están determinando la hoja de ruta europea, que la han determinado especialmente desde los años 80, cuando Europa es un proyecto neoliberal. Básicamente es un proyecto neoliberal. No es un proyecto neoliberal puro, tiene otras cosas Europa. ¿No? Hay, por ejemplo, el presupuesto europeo, ¿no? El presupuesto europeo que representa, es exiguo, ¿no? Es el 1% de la renta nacional bruta de Europa, pero una parte de ese proyecto europeo se ha destinado, por ejemplo, a financiar los planes regionales o a financiar algunos proyectos de infraestructura que efectivamente han beneficiado también a los países del sur. Es decir, lo que quiero plantear es que Europa es una realidad compleja, pero no solamente hay un entramado institucional, hay un entramado de intereses
Y yo no entiendo las instituciones sin poner al lado del análisis los intereses. Europa es la suma, la combinación, a veces opaca, a veces inextricable, de instituciones más intereses. ¿Cómo ves, cómo hacen un balance, no hasta hoy, de este proceso para España y para el pueblo español, especialmente? Bueno, el balance no se puede, yo no puedo hacerlo a vuela pluma, ¿no? En 2 minutos es imposible. Vamos a ver, si yo me ciño al crecimiento económico, es decir, España ha crecido, ha tenido un plus de crecimiento. Después de su integración en las comunidades europeas, digo sí. Durante un periodo relativamente largo, el crecimiento de España y de los países del sur ha sido superior al crecimiento promedio de las comunidades europeas. Y ha sido, por ejemplo, superior al alemán. Y por lo tanto, ha habido cierta convergencia. Se han cerrado las brechas, o algunas de las brechas, ¿no? Lo que en términos anglosajones se dice catching up. Ha habido un proceso de convergencia y de acercamiento entre España y los países meridionales y los países del centro, ¿no? Los países centrales de la Unión Europea, sí, durante un cierto periodo. Ha habido la vinculación de España a la Unión Europea, ha permitido, de España y de otros países como Grecia, etcétera, ha permitido también cerrar brechas en lo que concierne a lo que se denomina convergencia nominal, ¿no? Por ejemplo, España tenía una tasa de inflación disparada y España tenía unos tipos de interés también muy altos. Se han cerrado los gaps nominales, inflación, tipo de interés, etcétera. Sí, también. Hay más Europa en ese sentido. Ahora bien, si yo voy más allá, y yo creo que hay que ir más allá, del mero crecimiento económico y de los indicadores nominales que fueron entronizados en Maastricht, en el Tratado de Maastricht se podía haber hablado de muchas cosas. Se podía haber hablado de desempleo estructural y se podía haber hablado de convergencia de las regiones y se podía haber hablado de transformación productiva, pero nada de eso importaba. Nada de eso importaba, porque lo único importante era inflación, interés, déficit y deuda pública, porque se consideraba que esa era la masa crítica necesaria para dar el paso a la unión monetaria. Y nada del resto importaba. Más aún, se suponía que la transformación productiva era una derivada, era la primera derivada de esa convergencia nominal. ¿Entiendes? Si se conseguía la convergencia nominal, entonces se creaban las condiciones para que hubiera más modernización productiva, más industria, mejor industria. Gran error. Porque precisamente desde esa perspectiva es desde donde cabe hacer una valoración crítica de lo que ha supuesto para España. Para España y para los países meridionales, no sé, Grecia, por ejemplo, porque Europa es también la existencia, o tiene esta lectura, de existencia de gaps estructurales, de brechas estructurales. Si yo, por ejemplo, cojo indicadores que vayan más allá de esos 4 que he dicho antes, que eran los 4 iconos del Tratado de Maastricht, iconos casi con valor religioso, ¿no? Casi eran una religión. Inflación, interés, déficit y deuda pública. Si yo cojo otros, digo, bueno, voy a ir más allá, voy a ver qué ha ocurrido con el peso de la industria de media y alta tecnología. Voy a ver qué ha ocurrido con las exportaciones de actividades manufactureras de alto valor añadido. Voy a ver qué ha ocurrido con el gasto social per cápita. Voy a ver qué ha ocurrido con el gasto en investigación, desarrollo e innovación. Si yo cojo esos indicadores, lo que encuentro es que las diferencias, lejos de reducirse, se han aumentado. Y existen en este sentido
voy a decirlo así, aunque no me gusta mucho el término, existe un norte y un sur, existe un centro y una periferia. Digo, utilizo forzando conceptos que no me gusta y yo no utilizo habitualmente cuando reflexiono sobre Europa, pero para que nos entendamos, desde esta perspectiva más estructural, que va más allá de la mera convergencia nominal, va más allá, existen dos Europas, existe un norte y un sur, existe un centro y una periferia. Y desde esa perspectiva, yo no diría que España ha ganado con la integración europea, pero quiero matizar una cosa. Desde la perspectiva de lo social, por ejemplo, de las políticas, de las consecuencias de las políticas económicas que se han aplicado en Europa en las 2 últimas décadas o 3 últimas décadas, que era ajuste presupuestario, ajuste salarial y reformas estructurales pro mercado. Ese triángulo, que ha sido el triángulo mágico, ¿no? Las instituciones europeas dicen, esto es lo que hay que aplicar. Si yo hago una valoración, por ejemplo, en Alemania, que en términos macroeconómicos podemos pensar que ha sido ganadora del proceso de integración, veamos, no sé, sugiero que vayamos a las estadísticas de Eurostat y veamos cuál es la situación del indicador AROPE en Alemania. Es decir, ese indicador que mide situaciones de pobreza y exclusión social, ¿no? Pobreza y exclusión social. Y encontramos que en Alemania ese indicador también es muy alto. Es decir, que la fractura social no solamente la vemos con toda claridad en España, por supuesto. En España ha alcanzado valores muy grandes. No solo, hay que decir, también para hacer justicia, no solo una de las causas, por supuesto, es un proyecto de integración europea que, en mi opinión, ha estado muy sesgado, porque también las políticas, el margen que había para aplicar políticas no se ha utilizado, ¿no? Y aquí los gobiernos socialistas y los gobiernos de la derecha tienen una responsabilidad muy grande. No se puede echar solo la culpa a Europa, a las deficiencias o a los sesgos de la Unión Europea. Pero la Unión Europea ha respaldado políticas que han tenido un contenido antisocial. Pero el asunto no es solo sur-norte. El asunto, por ejemplo, es trabajo-capital. Trabajo-capital. No sé, por terminar este comentario, si yo selecciono un indicador en Europa desde los años 80, ¿cómo ha evolucionado el peso de los salarios y la renta nacional en todos los países de la Unión Europea? No digo en algunos, no digo en los del sur. En todos los países de la Unión Europea, el peso de los salarios en la renta nacional se ha reducido. Y por lo tanto, en consecuencia, la participación de los beneficios y de la renta de capital no ha dejado de aumentar en la Unión Europea. En todos los países. En Suecia y en Holanda y en Alemania también. Por supuesto en España. Y una última cosa, si yo quiero hacer un balance de la Unión Europea, tengo que señalar cosas que son muy inquietantes. Por resumir, solo anotar. Tengo que anotar que a la Grecia de Syriza las instituciones comunitarias aplastaron esa oportunidad de renovación sin piedad. Aplastaron sin piedad. Porque vieron en Syriza o quisieron ver a Syriza a Podemos. Demos un ejemplo, ¿no? Demos una lección a Syriza, porque dando una lección rigurosa a Syriza, estamos advirtiendo a Podemos de que es un camino duro, el camino de cuestionar algunos rasgos de la Unión Europea. Con Grecia, Europa perdió una oportunidad, pero no solamente Grecia, ¿no? Que ha supuesto el Brexit, un gran fracaso para Europa. El Brexit, un gran fracaso. ¿Y qué suponen los refugiados? ¿No? La política en materia de refugio, vulnerando todas las leyes internacionales, todas las leyes internacionales, convirtiendo la política de refugio, de personas refugiadas casi
en una política de genocidio, ¿no? Quiero decir que hay que hacer, no quiero cargar las tintas en nada, pero hay que hacer un balance muy matizado de lo que es Europa. Yo desde luego no me sumo, no estoy en aquellos que dicen que Europa avanza, el barco europeo va viento en popa toda vez. Yo eso no lo comparto. Yo creo que hay necesidad de un balance muy matizado. Y no estoy tampoco en la posición de aquellos que dicen que hay que levantar la bandera del europeísmo, porque en nombre del europeísmo se están haciendo cosas muy malas en Europa. Profesor, te agradezco muchísimo la contribución desde el curso de Desigualdad, Cooperación y Desarrollo. Ha sido un placer inmenso hablar con usted. Un placer también para mí, Federico.